Libre como el viento, por W. Mead. Desde que tuve edad para ayudar en las faenas de la granja, supe lo que mi padre esperaba de mí. Las tareas escolares debían hacerse a tiempo, había que tratar a la gente con amabilidad. Las excusas estaban tajantemente prohibidas y yo sería médico cuando creciera. 3 generaciones de hombres de mi familia se habían dedicado a la medicina. Esa era la tradición y yo sabía que iba a continuarla. Tenía 6 años cuando me regalaron mi primer estetoscopio. Escuché historias acerca de las vidas que mi abuelo salvó, de los bebés que ayudó a venir al mundo y de las noches que pasó en vela cuidando a niños enfermos. Oí anécdotas similares sobre mi padre y cuanto más lo idealizaba en mi interior, más absoluto era mi convencimiento de que yo sería como él. En mis cumpleaños, papá me obsequiaba los talismanes de mis antepasados, las jeringas de vidrio de mi abuelo, un termómetro de mercurio que perteneció a un tío. En el consultorio me señalaba a la placa de bronce que algún día ostentaría mi nombre, y así se fue grabando en mi mente la certeza de cuál sería mi profesión. Sin embargo, cuando me faltaba poco para ingresar a la universidad, descubrí que la meta de ser médico no provenía de mi corazón. Yo no reaccionaba ante ciertas situaciones como mi padre. En una ocasión lo vi levantarse a las 3 de la madrugada para ir a atender a un niño que enfermó de pulmonía porque sus padres no lo llevaron a tiempo al consultorio. Yo los habría reprendido por ese descuido. Mi padre, nunca. Los padres desean tanto que sus hijos estén bien que a veces les cuesta trabajo creer que un niño está enfermo, me dijo para justificarlos. Había también cosas terribles que yo no sabría enfrentar, como ver morir a un niño de 10 años a causa del tétanos. Pero mi mayor temor era no ser el hijo que mi padre imaginaba. No me atreví a confesarle mis dudas porque tenía la esperanza de llegar a disiparlas. El dilema me agobió hasta el verano anterior a mi ingreso a la universidad, pero entonces se me presentó un reto que quise tomar como una distracción. Papá tenía algunos caballos en la granja y varios perros que yo adiestraba para cazar aves. Un paciente le pagó una consulta a mi padre con un cachorro de setter inglés, y como de costumbre, él me lo dio a mí. A ver qué puedes hacer con él, dijo, aunque yo no esperaría mucho. Acepté la tarea con gusto. El cachorro se llamaba Jerry, tenía unos 10 meses de edad y era muy dócil. Como la mayoría de los perros de su raza, era de pelo blanco salpicado con manchas rojizas. Las orejas le colgaban separadas de la cabeza y eso le daba un aspecto cómico. El solo mirarlo me hacía soltar la risa, lo que tanta falta me hacía. La primera parte del entrenamiento fue fácil. Jerry aprendió pronto a sentarse, a permanecer quieto, a echarse y a caminar. La única orden que no obedecía era ven. En cuanto estaba entre la hierba se escabullía por allí lleno de gozo. Jerry, ven aquí, lo llamaba y enseguida hacía sonar el silbato. Él se volvía a verme y luego se seguía en lo suyo. Al final de cada lección me sentaba con él bajo un roble y le hablaba. Le explicaba lo que se supone que debería hacer y a veces le hablaba de mí. Jerry, le decía, la verdad es que no me gusta estar cerca de gente enferma. ¿Qué harías tú en mi lugar? Sin levantarse, el perro me miraba a los ojos y movía la cabeza de un lado a otro. Lo hacía con tal seriedad que yo me echaba a reír con ganas y olvidaba mis preocupaciones. Al poco tiempo, enfrenté a Jerry con las aves. Su postura era perfecta. En cuanto percibía el olor de las presas, se acercaba a ellas con cautela, agachado y sin hacer ruido. Luego, al tenerlas a la vista, ponía rígido el cuerpo, adelantaba la cabeza y alzaba la pata derecha en la posición clásica. Una tarde, después de merendar, lo llevé al pastizal a hacer ejercicio. Habíamos caminado unos 100 metros entre la hierba que me llegaba a las rodillas, cuando de repente una golondrina pasó zumbando sobre la cabeza de Jerry en busca de insectos a la débil luz del atardecer. Las codornices con que lo adiestré para cazar nunca se comportaron así, de modo que se quedó paralizado, pero al cabo de unos instantes se lanzó en persecución de la presa. La golondrina voló a ras de la hierba zigzagueante
y lo provocó con sus jugueteos hasta enfrascarlo en una alocada carrera. El ave lo condujo hasta el estanque y luego regresó al pastizal volando a lo largo de la cerca como si lo retara a seguirlo. Después hizo un viraje y se perdió en el cielo. Jerry la buscó unos momentos más y luego corrió hacia mí jadeando. Nunca lo vi tan satisfecho como en esa ocasión. En los días siguientes noté que ya no le interesaban las aves. Lo que quería era correr. Se escurría entre la hierba al menor descuido, veloz como un animal silvestre. Yo me daba cuenta de que olfateaba codornices porque erguía un poco la cabeza al pasar junto a ellas. Bien sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Cuando por fin regresaba, con los ojos irritados y muerto de cansancio, se echaba con tal expresión de gozo que me partía el corazón tener que regañar. ¿Qué le pasa a este perro necio?, me pregunté. ¿Por qué no hace lo que le ordeno? Comencé de nuevo la tarea de entrenar a Jerry. Por unos minutos me escuchaba con atención, pero luego arrancaba el pañuelo que colgaba de mi bolsillo y corría como un gamo por el pastizal con la cabeza alzada al viento. A veces yo solo veía moverse la hierba a su paso. Para él, correr era como una especie de éxtasis. No obstante mi enorme deseo de adiestrarlo bien, comencé a sentir una extraña dicha cuando él corría. Nunca había fracasado con un perro, pero con Jerry no había remedio. En septiembre, finalmente tuve que decirle a mi padre que ese animal de presa no iba a cazar. Bueno, eso lo resuelve todo. Tendremos que castrarlo y dárselo a alguien del pueblo que lo quiera como mascota, dijo él. Un perro que no hace aquello para lo cual nació, no vale gran cosa. Mi padre era muy exigente en cuanto a los perros y no toleraba que una raza se malograra con genes defectuosos. Pero el que Jerry no saliera más al campo iba a matar su espíritu. Al día siguiente hablé largamente con él bajo el roble. Esa manía de correr va a hacer que te encierren, le dije. ¿No podrías atrapar algunos pájaros y luego correr? Jerry se me quedó mirando con la expresión que solía poner cuando estaba avergonzado. Entonces me sentí triste. Me tendí de espaldas y él se echó a mi lado y apoyó la cabeza en mi pecho. Mientras le acariciaba las orejas, cerré los ojos y me hundí en mis pensamientos. El sábado siguiente, muy temprano, papá quiso ver por sí mismo qué podía hacer Jerry y lo llevó al campo. Al principio, el perro se comportó como todo un profesional. Se acercó a un grupo de codornices con el sigilo esperado y mi padre cazó 2 presas, que el animal recuperó con diligencia. Mi padre me miró extrañado, como si le hubiera mentido acerca de Jerry. Pero en ese momento el perro se lanzó a galope tendido. ¿Qué demonios está haciendo ese perro?, preguntó papá. Correr, respondí. Le gusta correr. Y vaya que corrió. Pasó como bólido a lo largo de la cerca y luego la saltó arqueando asombrosamente su delgado cuerpo. Corrió unos 100 metros más y después se enfiló hacia el estanque, chapoteó en el agua e hizo saltar 1000 gotas que brillaron como perlas al ser iluminadas por los rayos del sol. Corrió como si correr fuera lo más gracioso y natural del mundo, como si lo hiciera formar parte del campo, la luz y el aire. Ese no es un perro de caza, dijo mi padre, es un ciervo. Mientras yo veía fracasar a mi perro en la prueba más importante de su vida, papá se acercó y me puso una mano en el hombro. Tenemos que aceptarlo, me dijo. No va a mejorar. Al otro día hice mis maletas para marcharme a la universidad y luego fui a despedirme de Jerry. Como no estaba en la perrera, me pregunté si papá lo habría llevado al pueblo. Pensar que les había fallado a los dos me hacía sentir muy mal. Pero cuando entré en la casa vi con gran alivio a mi padre junto al fuego. Estaba leyendo y Jerry dormía a sus pies. Al verme entrar, papá cerró el libro, me miró a los ojos y comentó: Hijo, sé que este perro no hace lo que debería, pero lo que sabe hacer, lo hace muy bien. Sería una lástima que se fuera. Siguió mirándome fijamente y por un momento sentí que podía ver mi corazón. Lo que hace valer a una criatura es que sea lo que es y lo sepa. Que lo sepa sin el menor asomo de duda, añadió. Entonces tomé aliento y le dije mi verdad. No quiero estudiar medicina, papá.
Bajó los ojos como si por fin hubiera oído lo que temía escuchar. Su expresión era tan triste que creí que se me rompería el corazón. Pero cuando volvió a mirarme, lo hizo con una expresión que no le conocía. Lo sé, me dijo. Me convencí de ello cuando mirabas a ese perro inútil. Deberías haber visto la cara que pusiste cuando echó a correr. Supuse que su desencanto era muy grande y tuve ganas de llorar. Nada habría deseado más en el mundo que hacerlo feliz. Lo siento mucho, papá. Su mirada volvió a ser intensa. Hijo, no me has decepcionado. Algún día, cuando estés en mi lugar, lo entenderás. Me entristece saber que no serás médico, pero no estoy desilusionado de ti. Hizo una pausa y luego agregó. Piensa en lo que trataste de hacer con Jerry. Querías que fuera cazador y lo adiestraste para ello. Sin embargo, no lo es. ¿Qué te hace sentir eso? Miré a Jerry, que seguía dormido, pero de repente movía las patas. Aún en sueños parecía correr. Llegué a pensar que yo había fracasado, respondí, pero cuando lo veía correr me daba cuenta de que le encantaba hacerlo. Supongo que pensé que eso era bueno. Lo es, repuso mi padre, y luego añadió mirándome a los ojos. Ahora solo nos falta ver cómo corres tú. Me palmeó el hombro, me deseó buenas noches y se fue. En ese momento comprendí más que nunca a mi padre, y el amor que sentí por él entonces pareció llenar la habitación. Me senté al lado de Jerry y le acaricié el lomo. Yo también quisiera saber cómo voy a correr, le dije en un susurro. Jerry levantó apenas la cabeza, me lamió la mano, estiró las patas y volvió a sumirse en la dulce paz de sus sueños.